Escándalo por el asilo a Edmundo González. Ay, hermanitos, ay, hermanitos, ay, hermanitos. Se celebraron elecciones en Venezuela. Yo creo que hubo fraude, pero no lo puedo demostrar. Esto me atrajo unos problemas enormes. Los que decían, no, Mauricio tiene que decir que hubo fraude. Y entonces, al declarar Mauricio internacionalmente que hubo fraude, ya Maduro entrega el poder y se va a Isla Margarita a tomarse margaritas con una chica que se llama Margarita y rodeado de margaritas. Y Edmundo González será proclamado presidente. Solo falta que Mauricio lo diga y no lo dice. No dice, estoy seguro que hubo fraude. Bueno, sí estoy seguro, pero no dice que puede demostrar que hubo fraude. Sigue exigiendo pruebas del fraude. Pues sí, les molestó mucho, pero se produjo todo lo que a todas luces es un fraude. Y entonces la derecha, bueno, lo que Podemos, que llamamos la izquierda revolucionaria, la izquierda que estorba, dijo que, pero se había cerrado la última urna, el último colegio electoral o el último sitio de elecciones en Venezuela, cuando Podemos ya publicaba que Maduro había ganado las elecciones democráticas y las elecciones más limpias de la historia. Y lo retuitaba Irene Montero diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues la derecha decía hubo un fraude. Es que hay que demostrarlo. Y estoy de acuerdo contigo en que hubo fraude, es lo más probable, pero hay que demostrarlo. Bueno, pero todos dijeron, sobre todo, queremos que el PSOE hable, que hable. ¿Por qué el PSOE no se pronuncia? ¿Por qué no ha dicho nada? Aquí el 7, esto es del 7 de agosto y las elecciones fueron el 3, me parece. Y el PSOE, entre el silencio y el desconcierto, ¿por qué no habla el PSOE? ¿Por qué tiene que hablar el PSOE? No entiendo. ¿Por qué tiene que hablar un partido que está en el gobierno y que por lo tanto tiene que asumir las responsabilidades de gobierno? ¿Por qué tiene que hablar cuando tú quieres? Bueno. Les voy a explicar lo que traté de explicarles y que hoy mismo habría que volver a explicar. El Partido Socialista Obrero Español encabeza el gobierno de España. Y el gobierno de España tiene el compromiso de actuar conjuntamente con una organización transnacional a la que pertenece, multinacional, plurinacional y de socios económicos políticos, que se llama la Unión Europea. Y entonces no puede volar solo, tiene que viajar en colaboración, al ritmo, al son de los acuerdos que se tengan entre los gobernantes de Europa para presentar su posición. No es como Brasil, que puede decir lo que se le dé la gana a Lula, porque no responde ante nadie, porque no tiene compromisos de otro tipo con un bloque que tiene una relevancia importante. Entonces, lo que se produjo fue una declaración conjunta sobre Venezuela del presidente de la República Francesa, el presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, el canciller de la República Federal de Alemania, el presidente del Gobierno de España, el primer ministro de los Países Bajos, el primer ministro de la República de Polonia y el primer ministro de la República Portuguesa. O sea, la gente de los principales países europeos, de la Unión Europea. ¿Y qué declaran? Expresamos nuestra gran preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo. Pedimos a las autoridades venezolanas que hagan públicas cuanto antes todas las actas con el fin de garantizar la total transparencia e integridad del proceso electoral. La oposición indica que ha recogido y publicado más del 80% de las actas que se han producido en cada mesa. Esta verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Los derechos de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los dirigentes políticos, deben ser respetados durante este proceso. Condenamos enérgicamente cualquier detención o amenaza contra ellos. También debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano y su derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de reunión. Continuaremos siguiendo de cerca la situación junto a nuestros socios y apoyando la democracia y la paz del pueblo venezolano.
O sea, el PSOE habló el 3 de agosto. Pero no dijo lo que querían oír el Partido Popular y Podemos. Lo que quería oír el Partido Popular es que el gobierno español rechazaba totalmente las elecciones y proclamaba presidente a Edmundo González, y Podemos lo que quería es que el gobierno español dijera que las elecciones eran más limpias que la conciencia de un recién nacido y que, por supuesto, Maduro iba a seguir siendo el presidente pues de aquí a que se muera, o quizás, ¿por qué no?, unos añitos después de su muerte. ¿Estamos? Bueno. Que esto que les pareció tan mal a Podemos y al PP, le pareció muy bien a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, que dijo: en nombre de los venezolanos, agradezco este importante comunicado conjunto de los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Polonia y Portugal, reafirmando su compromiso con la democracia en Venezuela. Los datos que hemos presentado a los venezolanos y al mundo, con las actas de nuestros testigos en más del 80% de las mesas disponibles en resultadosconvenezuela.com, no dejan lugar a duda. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. En ese sentido, respaldamos la exigencia de esos países, incluido España, gobernada por el PSOE, de que se verifiquen cuanto antes a nivel internacional e independiente las actas que hemos presentado en vista de que el régimen no lo hizo en los plazos establecidos por la ley. Asimismo, agradecemos el llamado a que cese la persecución y la represión que en las últimas horas se ha desplegado cruelmente contra inocentes que solo están exigiendo que se respete la soberanía popular que ejercieron el domingo pasado. Contamos con el mundo democrático para avanzar en la transición que ya comenzó y pone la bandera de España. María Corina Machado, la líder de la oposición, la que por los tejemanejes sucios de Maduro, que además ya fue agredida físicamente en alguna ocasión por las huestes del tirano, ella no pudo ser candidata y por tanto fue candidato Edmundo, que es un hombre además pues de edad avanzada. Pero el PP exige a Sánchez que reconozca el triunfo del mundo. Podemos dice que por supuesto de ninguna manera. España cayó silenciosamente, ¿no? España, junto con la Unión Europea, junto con toda la Unión Europea, no reconoce a Edmundo González como ganador en Venezuela por un motivo político clarísimo. Cuando reconoció a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, y el gobierno español lo hizo, reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela, esto fue considerado después un error diplomático por la Unión Europea, y dijo la Unión Europea, Bruselas se dice escarmentada tras el fracaso que supuso denominar al entonces líder opositor, Guaidó, presidente encargado, y teme que dar un paso semejante cierre cualquier vía de solución negociada en Caracas. Es decir, hay un motivo político que al PP le da igual en este momento porque no gobierna nada, y a Podemos le da todavía mucho más igual porque a él lo gobierna la propaganda rusa, pero que el PSOE, como un partido de gobierno responsable, tiene que ajustarse a esa visión de la Unión Europea que permite mantener el diálogo con el tirano, para tratar de resolver la situación provocada por las elecciones de hace mes y medio. Que si sí, que si no, el hecho real es que este hombre, bajo amenaza cada vez más clara, con las detenciones de numerosas personas, con la declaración del partido de Edmundo González y de María Corina Machado, declarado organización terrorista por los calcetines de Nicolás Maduro, este hombre se refugia en la embajada española y solicita asilo. España le concede el asilo. Edmundo González viaja a España en un avión de la Fuerza Aérea Española y llega a España. Y entonces
Magia. Oh, hermanitos, magia pura. La magia más mágica que se vayan a imaginar jamás. El PP, Podemos y extremistas como Juan Ramón Rayo se dan la mano y juntos, con un solo corazón, con una sola fuerza, marchando al unísono como si fueran soldados en un desfile de Corea del Norte, denuncian, rechazan, desprecian, impugnan el asilo político que se le dio al candidato Edmundo González. ¿Cómo dices? Digo así. Espera. Esto representa la unión de la extrema izquierda con la extrema derecha. Es la teoría de la herradura, donde se acercan tanto la extrema izquierda y la extrema derecha, que quedan lejos de la izquierda y la derecha y quedan lejos de la razón. El PP critica el asilo político de Edmundo González por quitarle un problema a la dictadura de Maduro. O sea, había que dejarlo que lo mataran, hombre, que te lo dice el PP. Podemos reprocha al gobierno la prisa por dar asilo al ultraderechista Edmundo González y no romper con Israel. Porque tiene que ver clarísimamente en la cuestión de Israel y la cuestión del asilo a Edmundo González. Es una cosa alucinante. Claro, es que uno es ultraderechista. Juan Ramón Rayo dice, la mediación de Zapatero siempre es funcional a apuntalar la dictadura chavista en el poder. Se facilita el asilo de Edmundo González porque ello supone exiliar al auténtico ganador de las elecciones y da vía libre a Maduro para rematar su fraude electoral. Están todos de acuerdo al fin. Al fin hemos podido unificar a la ultraderecha fascista, a los liberales tipo Milei, al PP cada día más cercano a Vox y a Podemos, que es los despojos de lo que algún día fue Podemos. ¿Qué dice ante esto Corina Machado? La verdadera responsable del gobierno, de la oposición, que sí es de derecha, pero al menos es democrática, en Venezuela, María Corina dice: a los venezolanos, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, ha salido del país y se encuentra en España. A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio, me equivoqué porque el 3 de agosto fue cuando salió el manifiesto de la Unión Europea. A partir de nuestra histórica victoria del 28 de julio de 2024, el régimen desató una brutal ola de represión en contra de todos los ciudadanos, calificada como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo y su entorno. Su vida corría peligro. Ya, pero Corina, por favor. La vida de Edmundo y de los venezolanos, al PP, a Rayo y a Podemos, se la suda, se la sopla, les da exactamente igual, les tiene sin cuidado, les vale sorbete. ¿Sí? Al PP lo que le interesa es atacar a la izquierda y atacar al gobierno español para tratar de derrocarlo, involucrándolo con la tiranía de Maduro. A Podemos lo que le interesa es que Maduro siga, porque ellos creen que eso es la izquierda que debe seguir, con enormes cantidades de pobres, de indignidad, de represión, de brutalidad y de antidemocracia. A ellos no les importa la vida de los venezolanos y mucho menos la de Edmundo González ni la tuya. Ustedes son sus herramientas en el juego político. Vamos a dejar claro que eso. Sigo diciendo lo que dice María Corina en su ingenuidad. Su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, órdenes de aprehensión e incluso los intentos de chantaje, de coacción de los que ha sido objeto demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. Ante esta brutal realidad es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida. No, Corina, preservar su libertad, lo que estás haciendo es preservar a la dictadura, que te lo dice Rayo y el PP. Esta operación del régimen y sus aliados es una evidencia más de su carácter criminal que los deslegitima y hunde cada día más. Pero una vez más se equivocaron, su intento de golpe de Estado a la soberanía popular no se va a concretar
el 10 de enero de 2025, el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Que esto quede muy claro a todos, Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes. Serenidad, coraje y firmeza. ¿Pues a quién le hacemos caso? Al PP y a Podemos, que ahora están... Ay, es que son tan bonitos como hermanitos. ¿Te los imaginas? Uno de rosa subido y el otro de azul en la misma cunita. ¿A quién le hacemos caso? ¿A Pepe Podemos? ¿A Pepe Podemos? ¿O a María Corina Machado, que se ha jugado la vida por la democracia en Venezuela, aunque sea una persona de derecha, con la cual no comulgo en ideología en lo más mínimo, salvo en ser demócrata? Hasta las instancias internacionales se quedan frías, como Deutsche Welle, la televisión, el medio oficial alemán. Sí, Podemos y Pepe critican asilo en España de González Urrutia. La izquierda de Podemos y la derecha del PP critican al presidente español, porque de eso se trata todo, de criticar al presidente español, Pedro Sánchez, por brindar asilo al líder opositor venezolano. Flipante, ¿no? Bueno, esperen, aquí hay que hacer un pequeñísimo paréntesis. Las cuestiones que se dijeron. Pero es que no, el PP se quejó, España no le ofreció el asilo político, él lo pidió. ¿Hay alguien en el PP que sepa algo de derecho internacional? Tú no puedes andar por la calle como embajada ofreciéndoles asilo político a la gente que pasa, ni a los políticos de la oposición al gobierno. El asilo político por derecho internacional tiene que ser solicitado por el interesado. Ahora me queda la duda, en el PP no lo saben porque no saben nadie suficiente derecho internacional, o lo saben, sin embargo les da igual porque lo importante es la mentira, como en el caso de Trump. Pero luego, ¿cómo se explica acaso, dijo el PP, que el gobierno de Maduro le haya dado un salvoconducto para ir de la residencia española, de la residencia de la Embajada de España, al aeropuerto, que pudiera abordar un avión de la Fuerza Aérea Española y pudiera salir del espacio aéreo venezolano? Hubo negociaciones. Seguramente se pusieron de acuerdo. Pedro Sánchez llamó a Maduro, le dijo, hermano, ¿cómo estás? Y Maduro le dijo, ahí vas, gallego. Y entonces, mi acento venezolano no existe, perdón, salió cubanísimo. Y le dijo, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué? ¿No sabes cómo te quiero? No, yo te quiero más a ti. Oye, tengo esto, déjalo salir, ¿no? Y te hago el paro, yo te lo saco de allí, te quites el problema. Oye, muchísimas gracias, te mando una caja de champán y 3 barriles de petróleo. Eso es lo que se imagina el PP que ocurrió. No, mira, no, los salvoconductos no se dan así. Cuando el golpe de Estado en Chile, la Embajada Mexicana albergó a docenas y docenas de chilenos que, si no hubieran estado dentro de la embajada, habrían sido torturados y asesinados por el régimen de Pinochet, por el nuevo régimen. Y todos ellos salieron de la Embajada de México en autobús al aeropuerto de Santiago de Chile, desde donde volaron a México. Y todos ellos tenían salvoconductos. Pero ¿cómo es posible que el gobierno bestial de Pinochet diera salvoconductos para sacar a esos comunistas? Porque así funciona el derecho internacional. Si una embajada de un país al que le has reconocido su representación te pide el salvoconducto para alguien a quien le ha otorgado asilo político, le tienes que dar el salvoconducto o explicarle que no se lo das porque tienes pruebas legales contra él. Pero como es un asilo político, no puedes hacer nada más que dar el salvoconducto. Y el salvoconducto se les dio a todos esos chilenos, salvo uno que no pudo, y esto ya lo he contado, uno que no pudo viajar en el avión y lo regresaron. El autobús era territorio mexicano, era un autobús de la embajada. Se para enfrente de la puerta de la embajada mexicana. Este chileno, que yo creo que ya está de vuelta en Chile, si aún vive, era un editor,
sale del autobús y cruza la calle hasta la puerta de la embajada. En ese trozo de territorio chileno lo pueden detener y estaba el ejército rodeando la embajada mexicana. En los días posteriores, en los meses posteriores al golpe de Estado de Chile. Entonces un capitán mexicano, el agregado militar, se le ocurrió la brillante idea de él sí podía salir, salía de la embajada, subió al autobús, envolvió a este hombre en la bandera mexicana, lo cargó en brazos y salió del autobús y miró a los soldados y dijo, atrévanse a dispararle. Y todos los soldados se miraron entre sí y entró con él cargándolo a la embajada mexicana. Y luego ese mismo hombre salió con salvoconducto de la embajada mexicana, como todos los que se han refugiado en muchísimas embajadas han salido con salvoconductos porque el gobierno responsable tiene la obligación, según derecho internacional, de dar ese salvoconducto. No sabe nada de derecho de asilo, por lo visto tampoco los chicos del PP. Y terminemos con lo siguiente. Zapatero hizo esto, Zapatero me dio, esto fue una decisión de Zapatero, intervino Zapatero, como dice Juan Ramón Rayo. Miren, yo no sé si intervino Zapatero, pero nadie lo sabe. Pero es vergonzoso escuchar a un periodista como Carlos Alsina, aquí en España, estar hablando de que Zapatero fue el encargado de todo, el que hizo toda la operación, el que hizo toda la negociación, el que intervino y además tiene propiedades en Venezuela y además es muy amigo de Maduro y además le gusta bailar fulías. Oye, chico, mira, sin pruebas no se puede decir eso. No digo que no sea cierto, digo que sin pruebas no se puede ni se debe decir nada de eso. El punto de los acuerdos, la propia vicepresidenta de Venezuela dijo que se solicitó, que Edmundo solicitó el asilo político y una vez ocurridos los contactos pertinentes entre ambos gobiernos, tú avisas, tengo a tal asilado y me tienes que dar un salvoconducto. Cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional, Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y la paz política del país. Hasta ellos lo dicen así. Y finalmente hoy, Pedro Sánchez, y esto destrozó, por supuesto, a Podemos. Qué difícil, Partido Popular Podemos, no, el Podemos, bueno, el Podemos están furiosos porque ha recibido a Edmundo González. Unos por unos motivos y otros por otros. Pero si uno analiza la diplomacia, la responsabilidad de España ante la Unión Europea, con la Unión Europea, con el resto de sus aliados en la Unión Europea, su accionar ha sido absolutamente impecable y muy probablemente lo que más detestan que ocurra, precisamente PP, Podemos, Juan Ramón Rayo y toda esta gente, es que el gobierno español actúe correctamente estando encabezado por el Partido Socialista Obrero Español. Nada detestan más que eso y por lo tanto, pues tenemos lo que tenemos. Una vergüenza de partidos de oposición a los que se les llena la boca de Venezuela y lo que menos les importa es la vida de los venezolanos de a pie.